Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en materia fiscal y ese es los pagos por separación de un trabajador. Voy a compartir pantalla para que veamos este tema. ¿Qué son los ingresos por separación o compensación? Bueno, cuando existe la separación de un trabajador del patrón, siempre va a existir ingresos por este concepto. Este tipo de ingresos serán acumulables a los demás ingresos que perciba un trabajador. Es muy importante saber que siempre que exista una separación laboral, vamos a requerir acumular estos ingresos a los demás ingresos percibidos. Todo este tema va a estar fundamentado en el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Recordemos que estamos hablando del título cuarto de las personas físicas, ¿ok? Y estamos situados ya también en el capítulo primero que habla de los ingresos por salarios y asimilados, ¿ok? ¿Cómo qué tipo de ingresos por compensaciones nos habla la ley del impuesto sobre la renta? Nos habla, por ejemplo, de las primas de antigüedad, de los retiros, de indemnizaciones o cualquier otro pago que se derive de la terminación de una relación laboral, o sea, cualquier nombre que este pago exista por la separación del trabajador con su patrón, aplicará para este término. ¿Cómo realizaremos el cálculo del impuesto sobre la renta de este trabajador? Fíjense bien, vamos a hablar del supuesto en el que el trabajador se separe de su patrón. Y esta separación obliga al trabajador a presentar su declaración anual. ¿Ok? ¿Qué pasa? En el siguiente año, en el mes de abril, las personas físicas estamos obligadas a presentar declaración anual cuando percibimos ingresos por salarios y rebasamos 400,000 pesos de ingresos totales en ese año. Ese es un supuesto. Otro supuesto, que es el que ahorita nos atañe en este tema, es que el trabajador haya tenido una separación laboral. En ese caso, este trabajador estará obligado a presentar su declaración anual por su cuenta. Si aparte ese trabajador hubiera percibido ingresos de cualquier otro capítulo del título cuarto de las personas físicas, también estaría obligado a presentar su declaración anual. Y en la declaración anual acumulará todos los ingresos percibidos por cualquiera de estos capítulos del mismo título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Ok? ¿Me siguen? Voy a volverlo a explicar. Si soy una persona física asalariada y en este año tuve una separación laboral, yo estoy obligada a presentar mi declaración anual el siguiente año, como marca la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el mes de abril, y en la cual acumularé los ingresos por salarios que obtuve en el año, los ingresos por separación y
Si tributo en alguno otro de los capítulos del título cuarto de personas físicas, entonces también acumularé esos ingresos en mi declaración anual. ¿Ok? Este cálculo que vamos a realizar, no en esta clase, lo vamos a realizar en la siguiente. Ahorita, este cálculo está conformado por varios pasos. Es importante que vayan familiarizándose con ellos. Esta cápsula y esta clase en particular es teórica, ¿ok? Porque quiero que les quede muy claro qué es los pagos por separación o compensación. La siguiente clase va a ser una clase práctica, ¿ok? Por eso es que en esta clase solamente vamos a ver los pasos que se van a seguir en la siguiente, que sea la práctica. ¿Va? Acompáñenme. Como primer paso para preparar la declaración anual de un trabajador que está obligado a presentar su declaración anual por su cuenta, yo separaré del total de las percepciones por este concepto una cantidad igual al último salario mensual ordinario del trabajador. ¿Sí? Voy a identificar el monto total de las percepciones y el de ese por separación, y voy a separar un monto igual al último salario mensual ordinario del trabajador. Voy a poner un ejemplo. Si el total de percepciones por este concepto que puede ser de compensaciones, cualesquiera de los que ya vimos hace un momento, fuera de 60,000 pesos, y este trabajador mensualmente hubiera recibido un salario de 5,000, entonces de los 60,000 separo la cantidad de 5,000, que fue el último, una cantidad igual al último salario mensual ordinario de este trabajador, ¿sí? Cuando estemos en la práctica, tendremos dicho monto por separación y separaremos el monto igual al salario mensual último de ese trabajador. ¿Cómo lo podemos conocer? Podemos conocer mediante un CFDI de nómina que tenga el trabajador, o que encontremos o que podamos descargar también de la página del SAT, ya que esta información nos la puede proporcionar el trabajador, o podemos descargarla de la página de www.sat.gov.mx con la contraseña del trabajador. Ahí entrar, ¿sí?, al apartado de la información del trabajador, y ahí vamos a observar el salario de esta persona que ha venido trayendo los últimos meses laborados, ya que esta información me la da por año. Puedo hacer la búsqueda del trabajador por año. Requiero RFC y contraseña, 8 dígitos alfanumérica. Bien, ese fue un paréntesis para que aprendan más. Después de hacer ese paso 1, voy al paso número 2 y me dice, determina el monto de los demás ingresos del trabajador. ¿Cuáles son los demás ingresos? Aparte de los pagos por separación, el trabajador pudo haber recibido, y eso es lo más seguro, su salario ordinario en el año, salario por vacaciones, prima vacacional, aguinaldo. Estas son las 3 prestaciones mínimas de ley. Entonces, si este trabajador hubiera tenido solamente estas prestaciones mínimas de ley, tendríamos estos
4 conceptos. Hay que sumar los conceptos de un año, o sea, del año de la declaración que vayamos a presentar. En concreto, si vamos a presentar la declaración anual de un trabajador del año 2019 que se presenta en abril del 2020, entonces voy a sumar todos los ingresos que corresponden al año 2019, de enero a diciembre. O si el trabajador laboró hasta septiembre, por ejemplo, serán los ingresos percibidos de enero a septiembre con este patrón. Si el trabajador percibió ingresos con un patrón y tuvo simultáneamente otro patrón o no simultáneamente otro patrón, entonces determinaremos el monto de los demás ingresos del patrón A y del patrón B. ¿Estamos? Tenemos que acumular los ingresos del patrón A y del patrón B. Y también, si tuviera 3 patrones, pues sería del patrón A, del patrón B y del patrón C. ¿Sí? Separar estos conceptos que son los demás ingresos para poder llegar a un monto total. Paso número 3. Hay que separar las deducciones personales del trabajador. Repito, esto es en el caso que el trabajador esté presentando su declaración por su cuenta. Solamente en ese caso aplicará las deducciones personales en el cálculo, ya que si este cálculo lo hiciera un patrón, no podría aplicar las deducciones personales, ya que no las conocería. ¿Sí? Es sentido común. Voy a regresar al supuesto y al caso que mencioné, que si este trabajador va a presentar su declaración anual por su cuenta. Si tiene deducciones personales, ¿cuáles? Las que menciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Les voy a dejar que vayan al artículo 151 y lean todas las deducciones personales para que las conozcan. Honorarios médicos, gastos médicos, primas de seguros de gastos médicos, compra de lentes ópticos, pago de transporte pago del transporte del colegio cuando es obligatorio. Entran algunos pagos de seguros para el retiro, siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones y sean deducibles para impuestos sobre la renta, entre otros. Hay otras más. Una que es muy común, el pago de intereses reales en créditos hipotecarios que pueda tener el trabajador. Y les menciono, hay otras. Es necesario conocerlas y a detalle saber si cada una, cuál de ellas tiene una limitante, cuál no tiene limitante, porque es necesario hacer un papel de trabajo separando, primero, relacionando todas las deducciones personales y segundo, separando en 2 columnas la deducción personal, el monto total, otra columna con el monto limitante y una tercera columna con el monto que sí entraría como deducible. Hay otra regla en cuestión de deducciones personales, ¿sí? Y esto es que el monto de los ingresos totales del trabajador en el ejercicio multiplicado por el 15%
será comparado con el monto del 5 UMAS elevadas al año. Uno y otro se comparan para saber cuál es el mayor. El monto menor será el monto límite de deducciones personales que se puedan hacer deducibles. Voy a poner un ejemplo. Este trabajador, imaginen que tiene un monto total de ingresos. Cuando hablo monto total de ingresos, hablo de suma de ingresos grabados y exentos en el año, entre todos sus patrones, o si tuvo un patrón, en la sumatoria de ese patrón, o si tuvo dos o más patrones, en la sumatoria de dos o más o tres patrones. Ese $1,000,000 es el ingreso total. El 15% de $1,000,000 es 150,000. La suma, esa es una cantidad que tengo que tener ahí presente, registrada. La otra es 5 UMAS al año. Supongamos que 5 UMAS al año son 155,000 pesos. A priori, porque hay que checar el valor de la UMA del 2019 si es que estuviéramos haciendo la declaración anual del 2019, ¿sí? Pero supongamos que son 155,000 pesos. ¿Cuál es la menor? El 15% del total de los ingresos. Entonces, la ley nos obliga a irnos con la limitante menor, que sería en este caso el 15% de los ingresos totales. Ese sería mi monto límite en mis deducciones personales que puedo deducir en la declaración anual. A ver, quiero ver si entendí, maestra. Si el trabajador tiene deducciones por 200,000 pesos en el año, entre todos los conceptos que ustedes van a ver del artículo 151, pero la limitante de las dos, la menor, que fue el 15%, son 150,000, el trabajador solamente podrá deducir hasta 150,000 pesos. ¿Es correcto? La diferencia no la podrá deducir y se perderá. ¿Ok? Entonces, es importante conocer este artículo, leerlo, saber cuáles son las deducciones personales y saber que se tiene que hacer un papel de trabajo para ir relacionando cada una de las deducciones personales que el trabajador tenga en un año e ir separando en estas 3 columnas como se los mencioné, para poder llegar al monto que sí es deducible, conforme a la regla que les acabo de mencionar, ¿sí? En este caso del ejemplo, este trabajador solamente podría deducir en ese año 2019 150,000 pesos. Así haya gastado 200,000 o más, solamente hubiera podido deducir 150,000 pesos. ¿Ok? Bien. Estos son pasos iniciales preliminares para poder realizar una declaración anual. Siempre tengo que tener esta información lista, separada, analizada, para poder irnos a lo que es el cálculo en sí. El cálculo del ICR anual de este trabajador por compensaciones tendrá que hacerse en 4 pasos. Recuerden que ahorita hemos estado hablando desde un inicio de la clase que todo esto está basado y fundamentado en el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No hemos cambiado de artículo, toda esta plática está fundamentada en ese artículo, ¿ok? Entonces, para el cálculo realizaremos 4 pasos. Es importante ir relacionándonos con los
nombres de cada uno de los renglones de la fórmula, ¿sí? Para ir asociando ideas. ¿Qué requiero tener previamente para poder realizar en la siguiente clase el cálculo anual por compensación, el paso 1, 2 y 3 en una hoja de Excel y el paso A, B, C, D, que es la fórmula, en una hoja de Excel? Repito, formulada con todos estos conceptos, lista para la siguiente clase sincrónica que tendremos. Así es que estos pasos son para llegar a la determinación del impuesto sobre la renta anual que se causa sobre los ingresos acumulables y los no acumulables. Esa es la finalidad. Una vez que vayamos desarrollando cada uno de estos pasos, podremos llegar a un resultado y ese resultado nos va a ir sirviendo para el siguiente paso. Por ejemplo, en este paso A nos habla de la determinación del ICR anual causado por los ingresos acumulables. Nosotros aquí al final, así donde se ve el cursor, aquí, vamos a llegar a ese ICR anual causado de los ingresos acumulables. Yo voy a ir asociando ideas. Cuando hablo de ingresos no acumulables, siempre a mi mente voy a asociar que estoy hablando de un trabajador que percibió ingresos por separación laboral, porque de otra forma no podrán existir este nombre de ingresos no acumulables. ¿Ok? Aquí tendré que llegar a este resultado. ICR anual causado de los ingresos acumulables. Paso B. Paso igual mi fórmula y al final voy a obtener el resultado de una tasa del ICR para los ingresos acumulables. Aquí el resultado va a ser una tasa. Ojo, importante recordar que esta tasa se va a expresar en porcentaje. El resultado va a ser una proporción. Hay que multiplicarla por 100 para que sea expresada en porcentaje. En el paso C vamos a determinar el ICR anual causado ahora por los ingresos no acumulables. ¿Sí? Se los mencioné hace rato. Aquí es ya el ICR anual causado por los ingresos no acumulables. Este va a ser el resultado que vamos a obtener en este paso. Y en el paso D, con el resultado del paso A y del paso C, vamos a llegar a una diferencia a cargo o a favor del trabajador. Esta diferencia se llamaría ICR a cargo o ICR a favor del trabajador. Si es un ICR a cargo, es un impuesto sobre la renta que tendrá que pagar el trabajador a más tardar el 30 de abril del siguiente año. Si estuviéramos haciendo la declaración anual del 2019, ese impuesto se tendría que pagar a más tardar el último día de abril. Si el último día de abril cae en un día viernes o fin de semana, conforme a Código Fiscal de la Federación, se pasa al día hábil siguiente. ¿Ok? La fecha límite de pago. Ahora, si obtenemos el otro resultado opuesto, que no es a cargo, sino es a favor del trabajador, el trabajador podrá optar
por solicitar la devolución de dicho impuesto sobre la renta a la autoridad, o sea, al SAT, y marcar en la declaración anual esta opción. El SAT procederá a hacer una revisión de la declaración anual y si todo coincide y está correcto, le hará la transferencia de dicho monto a favor a su cuenta bancaria del trabajador. ¿Sí? Es importante señalar que cuando se proceda de esta forma, siempre el trabajador deberá mencionar una cuenta de débito a su nombre para que la autoridad pueda hacerle la transferencia. Entonces, lo que vamos a hacer es atender esta indicación. Todas las diapositivas de la 5 a la 9 deberán de pasarlas en una hoja de cálculo de Excel formuladas. ¿A qué me refiero formuladas? Observen que en esas diapositivas venían las fórmulas de esta cantidad más, menos, por, igual, etcétera. A eso me refiero, sí que deben estar formuladas. Los espero en la siguiente clase con esta información lista para que realicemos un ejemplo práctico de este tipo de cálculo por separación. Y como es costumbre, les dejo un poco de humor fiscal para que se rían un poco. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Bye.